Una mujer negra es rechazada en una entrevista de trabajo hasta que resuelva el mayor problema del SEO. Una humilde mujer negra acude a una entrevista en una prestigiosa corporación solo para ser ridiculizada y descartada por un grupo de personas prejuiciosas. Pero en su momento más bajo, se levanta con fuerza silenciosa, demostrando con confianza sus extraordinarias habilidades, salvando un contrato multimillonario y cambiando por completo la percepción de la empresa sobre las personas y el valor real. Sigue esta inspiradora historia. Esa mañana, la luz del sol se derramaba a través de los enormes ventanales del edificio Morel Corp, salpicando el suelo de mármol pulido como un espejo y creando una atmósfera a la vez fría y majestuosa. Morel Corp, un símbolo de riqueza y poder, se erguía en el corazón de la ciudad, una declaración del mundo de élite en su interior, donde todos los que entraban se comportaban con confianza, prestigio y autoridad. Ante este opulento telón de fondo, Helena Johnson intervino con cautela y en silencio. Era una joven negra cuyo rostro amable y sus grandes ojos inteligentes delataban tanto una perspicacia aguda como una anticipación nerviosa. Helena llevaba un blazer gris claro de gran tamaño, descolorido en las costuras por años de uso y con las mangas deshilachadas en los puños. Debajo colgaba una blusa sencilla, y sus pantalones, lisos y desgastados, estaban combinados con zapatos de lona color marfil desgastados por incontables viajes apresurados en autobús y largas horas trabajando en empleos secundarios en un restaurante del barrio. Desde el momento en que Helena cruzó el vestíbulo de recepción, el personal del cadáver moral la clavó en ella miradas frías y escrutadoras. Nadie la saludó. En cambio, los ojos se entrecerraron con dudas tácitas y prejuicios claros. La miraron como si fuera una mota de polvo en su mundo prístino. En ese momento, Helena se sintió pequeña y fuera de lugar, agarrando su portafolios de lona como un escudo. Dentro, su currículum arrugado por los nervios del largo viaje. Cerca de allí, otros candidatos estaban sentados en la sala de espera, irradiando el brillo del privilegio y la seguridad en sí mismos. Llevaban trajes caros, el cabello perfectamente peinado y tabletas en la mano. Una suave risa flotaba a su alrededor, una exhibición petulante de su propia superioridad y derecho. Helena respiró profundamente, intentando calmar el malestar que crecía en su pecho. Pero cuando se movió para sentarse en una silla vacía escondida en un rincón, una mujer rubia con un traje blanco a medida le lanzó una mirada desdeñosa y se burló con un falso veneno dulce. Habitación equivocada, cariño. Se escuchó una oleada de risas y todas las miradas se dirigieron a Helena con burlona curiosidad. Su corazón se encogió y sus mejillas ardieron, pero no dijo nada. Inclinó la cabeza y se apresuró a ir al asiento más alejado, como si quisiera desaparecer entre las sombras de la habitación. Sentada sola en un rincón, Helena se preguntó si venir allí había sido un error. Nunca había puesto un pie en un lugar tan grandioso como una corporación moral. Sin embargo, su mejor amiga, Maya, la había instado a postularse, insistiendo que la empresa buscaba personas que pudieran ver lo que otros pasaban por alto, pensadores que se atrevieran a ser diferentes. Helena no tenía un título universitario ni experiencia en empresas de primera línea, solo una inteligencia innata y un pequeño cuaderno repleto de ideas originales. Ella suspiró suavemente, robándose. Las enormes puertas de vidrio de la sala de entrevistas se abrieron y la voz del asistente de recursos humanos gritó nombres en un tono frío y distante. Con cada nombre leído, el corazón de Helena se aceleraba y sus palmas se llenaban de sudor. Cuando pronunció el último nombre, Helena Johnson, su corazón casi se detuvo. Se levantó lentamente, sintiendo las piernas débiles y el estómago asintiendo al pensar en el desprecio y el rechazo que seguramente la aguardaban detrás de esa puerta. Pero Helena se negó a darse por vencida. Cuadró los hombros y caminó hacia las puertas de cristal con una feroz resolución latiendo dentro de su pequeño cuerpo, lista para enfrentar cualquier desafío que hubiera al otro lado. Porque ella sabía que esto era más que una simple entrevista de trabajo. Fue un campo de batalla contra los prejuicios y la discriminación que acompañaban cada uno de sus pasos.
Una lucha que Elena estaba decidida a no rendirse nunca. Tan pronto como Elena se hundió en el rincón más escondido de la sala de espera, una voz suave, dulce, pero cargada de malicia, le susurró al oído, sumándose a la mirada sofocante que ya había soportado cuando entró por primera vez. «Estás en el lugar equivocado». Elena miró hacia arriba y por primera vez vio a la dueña de esa voz, Sarah Caldwell. Sus rizos dorados caían perfectamente sobre sus pequeños hombros, enmarcando un rostro tan pulido como su porte. Sarah llevaba un costoso traje blanco, cada puntada impecable, que transmitía el poder silencioso que ejercía detrás de ese exterior elegante. Un reloj Cartier brillaba en su delgada muñeca, como para recordarle a todos que ese lugar le pertenecía a ella, no a alguien como Elena. Los ojos de Sarah miraron a Elena como si fuera una baratija barata, indigna de exhibirse junto a productos de alta gama. Una comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa burlona. En su mirada, Elena casi podía leer el pensamiento: «No perteneces aquí». Inmediatamente, algunos candidatos blancos sentados cerca de Sarah, que hasta ese momento había mantenido una compostura educada, comenzaron a murmurar entre ellos, intercambiando miradas disimuladas y cargadas. Una risa suave y fría resonó en la mente de Elena. Cada risa era como una pequeña aguja que pinchaba su orgullo. «Me pregunto qué estará haciendo aquí», susurró una mujer con desprecio. «Probablemente algún programa de cuotas de diversidad». Un hombre se burló, y su tono destilaba sarcasmo. La risa que siguió fue aún más brutal esta vez. En ese instante, Elena sintió que la habitación se encogía y que su mundo quedaba confinado a un rincón oscuro y estrecho, marcándola como el foco de exclusión y prejuicios. Se dio cuenta de que sus verdaderos oponentes no eran solo los demás solicitantes. Encarnaban el poder frío y discriminatorio que había ensombrecido su vida, oculto tras sonrisas educadas, pero dispuesto a aplastar a cualquiera que no encajara en su mundo. Luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer, Elena juntó las manos con fuerza, haciendo acopio de todo el autocontrol que le quedaba. Se recordó a sí misma que la gente como Sarah y esas miradas crueles eran precisamente la razón por la que nunca podía darse por vencida. Tras respirar profundamente para tranquilizarse, se quedó mirando sus gastados zapatos de lona, recordándose a sí misma que su verdadero valor no residía en su humilde apariencia o en el color de su piel, sino en las habilidades y la determinación que estaba a punto de demostrar. Al otro lado de la sala, Sarah Caldwell, creadora de esa atmósfera tensa, estaba sentada completamente a gusto, como si nada estuviera sucediendo. Para Sarah, esto era solo un juego. Ella creía que podía reclamar cualquier cosa en la vida simplemente porque había nacido en un entorno privilegiado, donde todas las puertas se abrían a su llegada. Para Sarah, Elena era simplemente una molestia menor, apenas digna de atención. Pero lo que Sarah no se dio cuenta fue que Elena había pasado toda su vida desafiando miradas y comentarios como esos. La silenciosa fuerza que Elena había forjado a través de años de soportar prejuicios e injusticias ahora ardía más brillante y feroz que nunca. Elena permaneció sentada inmóvil en su rincón, esperando que la llamaran por su nombre. Ella ya no temía esas escaleras. Solo alimentaron su decisión de mostrar a todos, especialmente a personas como Sarah Caldwell, cuán profundamente equivocados estaban al juzgarla solo por su apariencia y color. Las puertas de vidrio de la sala de entrevistas se abrieron una vez más y la voz del asistente de RRHH sonó claramente. «Sarah Caldwell, por favor pase». Sarah se levantó con confianza y pasó junto a Elena, con una postura arrogante. Al pasar, le lanzó a Elena una última mirada desafiante, convencida más allá de toda duda de que la victoria era suya. Elena levantó la cabeza y miró directamente a Sarah a los ojos. En ese momento ya no hubo vacilación ni miedo. En cambio, la mirada de Elena brilló con un fuego nuevo e inquebrantable, una declaración silenciosa de que la verdadera batalla estaba por venir y que, sin importar cuán poderoso o despiadado fuera su oponente, ella nunca retrocedería. Cuando la puerta de la sala de entrevistas se abrió una vez más,
Elena sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada latido reuniera todas sus fuerzas para mantenerse de pie ante el desafío que tenía por delante. Se levantó silenciosamente y avanzó hacia las puertas de cristal, que ahora le parecían la entrada a una arena brutal, donde el prejuicio, el desprecio y la duda estaban a punto de derribarla nada más verlas. Dentro de la espaciosa sala de conferencias, Elena sintió inmediatamente el frío en el aire y en los ojos de los que estaban sentados detrás de la larga y brillante mesa. En el centro se encontraba sentado el director ejecutivo Mark Thorne, la figura más poderosa de Morel Corps, con su cabello entrecano impecablemente peinado, su traje negro confeccionado a la perfección y su mirada lo suficientemente fría como para eliminar cualquier capa de defensa. A su izquierda estaba la directora Laura Bennett. Su cabello castaño rojizo cayendo en cascada, su expresión severa e inflexible, claramente lista para rechazar a Elena en el momento en que entrara. A la derecha estaba sentado el joven jefe de departamento, Brian Foster, con unas gafas redondas y gruesas sobre la nariz y una sonrisa coqueteando en sus labios, no con amabilidad, sino con deleite ante la perspectiva del fracaso ajeno. Thorne levantó el currículum de Elena y sus ojos se detuvieron allí más tiempo del necesario, como para subrayar que le parecía una broma. Él levantó la vista y miró a Elena con un desdén manifiesto. Elena Johnson, sin título universitario, dijo lentamente, y cada palabra destilaba burla. Elena abrió la boca para responder, pero Thorne la interrumpió con una risa burlona. Sin experiencia corporativa, sin certificaciones y usted escribió su solicitud en una máquina de escribir antigua. ¿Así es como planeas impresionarnos? Laura Bennett negó con la cabeza con exagerado cuidado, asegurándose de que Elena lo viera. Brian Foster se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cruel, ajustándose las gafas con las yemas de los dedos mientras observaba la reacción de Elena. Elena sentía que le ardía la cara y que el corazón le latía con fuerza. Se obligó a mantener la calma y habló con la mayor firmeza posible. Lo siento, se me estropeó el ordenador, pero te aseguro que no es la máquina de escribir ni el diploma lo que importa, sino el hecho de que puedo, la interrumpió Brian con un tono burlón y provocador. ¡Qué lástima! Pero Morel Corp no contrata basándose en afirmaciones personales de capacidad, señorita Johnson. Laura miró a Brian y reprimió una risa de acuerdo. Thorne se reclinó y miró a Elena como si fuera una niña demasiado confiada en un mundo demasiado grande para ella. Está bien, señorita Johnson, dijo Thorne lentamente y con voz muy aguda. Seamos breves. ¿Qué crees exactamente que puedes aportar a esta empresa? Elena respiró hondo para tranquilizarse, luchando contra la tormenta de emociones en su interior. Ella sabía que tenía una oportunidad de demostrar su valía antes de que esta gente le cerrara todas las puertas en la cara. Y como ella misma comenzó, soy excelente resolviendo problemas. Los tres estallaron en risas desdeñosas. No fue fuerte, pero sí lo suficientemente agudo como para perforar las defensas de Elena. Brian Foster meneó la cabeza, se rió entre dientes dirigiéndose a Laura y ella empezó a hablar en tono burlón. Señorita Johnson, intervino Thorne con frialdad. Aquí todos son excelentes resolviendo problemas. La diferencia es que tienen títulos, experiencia y saben cómo redactar una solicitud decente. Creo que ya hemos escuchado suficiente. La habitación cayó en un silencio sofocante. Elena se quedó congelada, con los ojos picando. La vergüenza, el dolor y la ira la invadieron, pero lo único que pudo hacer fue inclinar la cabeza y susurrar, «Lo entiendo. Gracias». Girándose lentamente hacia la puerta, cada paso se sentía cargado con el peso de sus burlas y miradas prejuiciosas. Cuando su mano se cerró alrededor del pomo de la puerta, la voz de Thorne la resonó como un golpe final. La próxima vez, señorita Johnson, debería hacer su tarea antes de entrar en lugares que no son para usted. La risa fría y salvaje de Brian y Laura la siguió por el pasillo. Elena cerró los ojos y apretó el pomo con fuerza. Ella sabía que había perdido esta batalla, pero en algún lugar profundo de su interior,
Se estaba encendiendo un fuego de determinación. Ella juró que nunca más permitirían que la menospreciaran. No importaba lo difícil o doloroso que fuera el viaje, ella demostraría que estaban equivocados. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de Elena, dejándola sola en el frío pasillo, un frenético timbre de teléfono rompió repentinamente el aire persistente de burla y arrogancia dentro de la sala de conferencias. Elena se detuvo instintivamente y miró hacia atrás a través del cristal esmerilado. Vio que el director ejecutivo Mark Thorne fruncía el ceño y luego levantaba el teléfono con un movimiento brusco. Segundos después, su rostro palideció y sus ojos se abrieron en señal de alarma. ¿Qué? Valerie se retiró oficialmente del proyecto. La voz de Thorne se elevó con ira y ansiedad, lo suficientemente fuerte como para resonar en el pasillo. Al instante, la habitación estalló en caos. Laura Bennett parecía aturdida y se volvió hacia Brian Foster. Su expresión normalmente fría ahora estaba llena de pánico. Brian se puso de pie de un salto. Su sonrisa burlona desapareció y fue reemplazada por confusión e indignación. Buscó a tientas su computadora portátil y examinó frenéticamente la información como si buscara alguna solución milagrosa. Esto no puede estar pasando. Nos garantizaron que este trato se cerraría hoy. Laura casi gritó. Su voz tembló mientras su compostura se hacía añicos. Eleyanena estaba parada afuera de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Este fue el famoso Proyecto Valerie, el mayor socio estratégico de Morel Corp, con un valor millonario y titular en la prensa durante semanas. Eleyanena recordó haber estudiado cada detalle de la estrategia moral, con la esperanza de tener la oportunidad de contribuir. Ahora sabía exactamente dónde se habían equivocado. En el interior se oyó la voz furiosa de Mark Thorne. Brian, ¿cómo permitiste que esto pasara? Creí que tenías un compromiso firme. Brian Foster, con el rostro ceniciento, murmuró una débil defensa. Hice los números cuidadosamente, pero nadie esperaba que se retiraran en el último minuto. Quizás encontraron una falla en nuestro plan. ¿Un defecto? Thorne lo interrumpió, con su mirada como una espada apuntando a Brian. ¿Sabías que esto supone una pérdida multimillonaria? Laura se puso de pie de un salto y miró fijamente a Brian. Necesitamos contactar a Valerie inmediatamente. A ver si podemos salvar esto. No podemos quedarnos aquí sentados discutiendo. En ese momento, Elena sintió que tenía la única oportunidad de demostrar que su prejuicioso despido hacia ella estaba totalmente equivocado. Respiró profundamente, se armó de valor y empujó la puerta de cristal. Su voz clara y decidida rompió la tensión. «Puedo arreglar esto». La habitación quedó en completo silencio. Todos los ojos sorprendidos, dudosos y enojados se volvieron hacia ella. Mark Thorne se quedó mirando como si no pudiera creer lo que había oído. «Señorita Johnson». Su tono era frío, pero teñido de asombro e indignación. «¿De qué estás hablando?». Elena entró de lleno en la habitación, manteniendo la voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Dije, puedo ayudar a la empresa a superar esta situación. He estudiado la estrategia propuesta por Valerie y Morel. Sé exactamente por qué se retiraron». Brian Foster se burló, destilando crueldad. «No tienes título ni experiencia. Estamos seguros de que puedes ahorrarte un trato de $1 millón que nosotros no pudimos». Laura Bennett meneó la cabeza. Su mirada estaba llena de escepticismo y desdén. «Elena, te sugiero que no empeore esto». Pero esta vez, Elena no se inmutó. Ella sostuvo la mirada de Mark Thorne. Sus ojos ardían con una convicción que nunca habían visto. «Crees que no estoy calificado porque no me parezco a ti, pero en este momento Morel Corp no tiene otra opción. Permítame presentar solo esto una vez por el bien de la empresa». La sala de conferencias cayó en un silencio tenso y temeroso. Thorne sopesó su orgullo frente a la urgente necesidad de salvar un contrato multimillonario. Finalmente, exhaló bruscamente, y con evidente reticencia, dijo: «De acuerdo, señorita Johnson, tendrá una oportunidad, pero le advierto que esto no es un juego».
Si nos hace perder el tiempo, las consecuencias serán mucho peores. Elena asintió en silencio. Su corazón aún latía con fuerza, pero ahora ardía con una determinación feroz. Se dirigió a la gran pizarra, recordándose a sí misma que esta era más que una oportunidad para demostrar su capacidad. Era el momento de enfrentarse a quienes la habían subestimado, y Elena juró que les haría cambiar de opinión para siempre. Elena se colocó frente a la enorme pizarra de cristal. Su fría superficie reflejaba las miradas dubitativas e impasibles de quienes, a regañadientes, le habían dado esta oportunidad. Le temblaba la respiración, pero sabía que no podía dejar que se notara su inquietud. Cualquier atisbo de debilidad podría hacer que esta oportunidad se desvaneciera en un instante. Levantó el rotulador, con la palma de la mano empapada de sudor y el corazón latiendo desbocado. Frente a ella, Mark Thorne estaba sentado con los brazos cruzados, sus ojos delatando un escepticismo apenas disimulado. A su lado, Laura Bennett no dejaba de mirar su reloj como si rezara para que la presentación terminara. Bryan Foster se recostó en su silla, con el frío reflejo de sus lentes redondos y una media sonrisa en los labios, listo para aprovechar cualquier error. La estrategia inicial que Morel Corp le presentó a Valerie era un modelo logístico inteligente, muy sólido en teoría, comenzó Elena, con voz temblorosa pero clara, cada palabra elegida con cuidado. Pero el problema es que no tuvimos en cuenta el comportamiento del usuario. Thorne frunció el ceño y su expresión se agudizó. Elena insistió, forzando su voz a ser más firme. Revisé los análisis en los monitores del vestíbulo. Se centraron únicamente en los datos financieros y operativos, pero pasaron por alto un factor crítico. La interacción con el cliente disminuye drásticamente después del tercer trimestre, especialmente cuando los usuarios enfrentan fricción psicológica, como dificultades con una nueva interfaz o sistema. Laura Bennett levantó la vista. La sorpresa y la duda se reflejaban en su rostro. Elena dibujó rápidamente un gráfico en el cristal. Cada línea, nítida y precisa. La atmósfera de la sala cambió del escepticismo al interés atento e incluso al asombro discreto. Entonces, mientras Elena trazaba una curva clave, se le resbaló la mano. El rotulador cayó al suelo, resonando como un disparo en el tenso silencio. Al instante, se oyó una risa cruel. Bryan Foster ladeó la cabeza y se burló. ¿Ves? No está hecha para esto. Su risa burlona fue un latigazo contra el orgullo de Elena. Cada palabra se retorcía dolorosamente en su pecho. Mark Thorne negó con la cabeza, decepcionado, y Laura se dio la vuelta, reprimiendo una sonrisa triunfal como si hubiera previsto este fracaso. Elena sintió una opresión en el pecho, la respiración entrecortada, los ojos ardían de humillación e impotencia. Se inclinó lentamente, recogió el rotulador del suelo, con los dedos temblorosos mientras contenía las lágrimas. Las voces burlonas de las tres poderosas figuras frente a ella la presionaron, una fuerza invisible que amenazaba con asfixiarla. Por un instante fugaz, se preguntó si había sido una tonta al creer, dentro de sí misma, para aprovechar esta pequeña oportunidad. Entonces, en lo más profundo de su ser, una voz débil pero feroz habló. No, Elena. Ahora es cuando te levantas. Ella respiró profundamente, se enderezó y giró para mirar a Bryan Foster. Sus ojos ya no eran tímidos ni temblorosos, sino firmemente desafiantes. Sí, no soy perfecta, dijo Elena, fuerte y decidida. Pero al menos sé exactamente dónde falló el plan de Morel Corps y cómo solucionarlo. Puedes seguir burlándote de mí, pero eso no salvará a la empresa de esta crisis. Su voz resonó con valentía y el temblor había desaparecido. Por primera vez durante la entrevista, Mark Thorne la miró de una manera diferente, con sorpresa y un leve respeto en su mirada. Elena volvió a la pizarra de cristal, levantó el marcador con su mano ahora firme y continuó su presentación con más claridad y precisión que nunca.
Señaló cada defecto sutil en el plan original y analizó en detalle cada debilidad estratégica. Cuando terminó y se encontró con los ojos de Thorne, su voz era firme. Les garantizo que si implementan esta solución, conservaremos a Valerie. La única pregunta ahora es si tienes el coraje de escuchar a alguien como yo. Se hizo el silencio y cada persona absorbió lo que acababa de escuchar. Eleyanena se mantuvo firme, lista para cualquier respuesta. Pero en el fondo sabía que ya había logrado algo vital. Ella había dicho la verdad, desafiando el desprecio y el prejuicio de aquellos que alguna vez asumieron que estaban por encima de ella. Y pasara lo que pasara después, Elena no se arrepentía porque había expresado una verdad que ninguno de ellos podía ignorar. En el espeso y sospechoso silencio, Elena se dio cuenta de que sus agudos argumentos no habían llegado realmente a la gente que tenía delante. Ella echó un vistazo al tablero de cristal cubierto de gráficos y cifras, datos que había pasado incontables noches investigando, y vio que nada de eso había tocado sus corazones. En ese instante comprendió el verdadero problema. Morel Corp, en su fría autoridad, solo miró números y datos fríos, olvidando el elemento más importante. Gente. Una decisión la golpeó como un rayo. Sin decir palabra, Elena se dio la vuelta, agarró el borrador y, para sorpresa de todos, limpió la pizarra. Cada línea de cada gráfico y conjunto de datos desapareció, dejando el vaso tan vacío y transparente como si nunca hubiera contenido nada. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Brian Foster, con una mezcla de sorpresa y enojo en su voz mientras la veía borrar su trabajo en cuestión de segundos. Laura Bennett frunció el ceño y entrecerró los ojos como si Eleyanena acabara de destruirlo todo. Solo el director ejecutivo Mark Thorne permaneció sentado, con la mirada fija en Elena con una intensidad que ya no contenía desprecio. Sin dejarse intimidar por sus reacciones, Eleyanena los enfrentó directamente a cada uno de ellos. Sus ojos eran firmes y resueltos. Ella habló con una voz clara y fuerte, pero imbuida de genuina calidez. Me doy cuenta de que hemos estado tan obsesionados con datos rígidos y gráficos elegantes que hemos pasado por alto el elemento más vital, la experiencia real del cliente. Olvidaste que detrás de estos números hay personas reales con emociones, preocupaciones y frustraciones reales. Cayó un silencio diferente, más tranquilo, más profundo, plenamente atento. Eleyanena continuó, sus palabras fluyendo como una corriente poderosa que exigía toda su atención. Valerie no se fue por un error técnico. Se fueron porque sintieron que usted no comprendía realmente a sus propios clientes. Los clientes no solo quieren un sistema más inteligente. Quieren una experiencia más simple y menos complicada, algo que Morel Corp nunca ha priorizado. Brian Foster parecía inquieto, incapaz de burlarse más por primera vez. Laura Bennett se sentó erguida, su orgullosa indiferencia reemplazó una atención genuina y los ojos del director ejecutivo Thorne se suavizaron. El escepticismo dio paso a la curiosidad y un respeto tranquilo que se mostró en su asentimiento. Elena siguió adelante, su confianza crecía con cada palabra, sus ojos brillaban no con lágrimas de duda sino con el fuego de la convicción. ¿Crees que la innovación es la última tecnología y los gráficos más complejos? Pero la verdadera innovación radica en la empatía, en entender lo que realmente necesitan los clientes. En lugar de un sistema complicado, propongo algo más simple, más intuitivo, algo que cualquiera pueda usar sin sentirse abrumado. Mientras hablaba, Elena dibujó un nuevo diagrama en la pizarra, un claro mapa de experiencia centrado en el usuario que trazaba cada punto de contacto a través de una lente emocional. Explicó cada paso de manera concisa y convincente, entretejiendo breves historias de frustraciones reales de clientes. Morel Corp había ignorado. La habitación estaba completamente en silencio. Las palabras de Eleyanena lo sacaron de su trance complaciente, obligándolos a enfrentar la verdad que habían pasado por alto durante mucho tiempo. Ahora, por primera vez, tuvieron que reevaluar lo que se habían perdido. Cuando Elena terminó, el silencio se mantuvo por un momento más, como si cada persona absorbiera el peso de su mensaje.
Entonces Mark Torne se levantó lentamente y rompió el silencio. Su mirada era profunda, imbuida de genuino respeto. Señorita Johnson, nunca imaginé que escucharía esas palabras de alguien como usted. Sin embargo, nos ha mostrado lo que nos faltaba: empatía por nuestros clientes. Brian Foster miró a Elena con una mezcla de sorpresa y admiración reticente, pero no dijo nada más. Laura Bennett asintió. Sus ojos reflejaban un silencioso asombro. Elena permaneció allí, con el corazón finalmente más ligero, sabiendo que había logrado lo imposible. Ella había destrozado sus prejuicios y los había obligado a reconocer su verdadero valor. Y en ese momento, Elena supo que, pasara lo que pasara después, había creado un punto de inflexión que ni ella ni Morel Corp olvidarían jamás. En el momento en que Elena terminó su presentación, la sala de conferencias cayó en un silencio casi inquietante, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando un veredicto final del hombre más poderoso de la sala, el director ejecutivo Mark Torne. Mark se levantó lentamente, con una mano apoyada en la reluciente mesa de madera. Su mirada había cambiado por completo desde antes. El frío desdén que había marcado cada palabra y gesto había desaparecido, reemplazado por una mirada pensativa y penetrante. En su mente, se estaba desarrollando una feroz lucha entre su antiguo orgullo y la dolorosa verdad que Elena acababa de exponerle. Siempre había creído que la precisión absoluta en los datos y los modelos de negocios modernos era la clave del éxito. Creencias que habían convertido a Morel Corp en un imperio líder. Pero hoy, por primera vez, sintió que esos cimientos se tambaleaban al escuchar a Elena, una candidata sin título, de origen humilde, y a la que había subestimado desde el principio, decir verdades que él nunca se había atrevido a reconocer. Morel Corp se había olvidado por completo de las personas en cada decisión. Mark se quedó quieto y estudió a Elena con atención, como si estuviera reevaluando a la mujer que había juzgado tan apresuradamente. Elena se mantuvo erguida y segura, con la mirada firme y sincera. Brian Foster, sintiendo que el control se le escapaba, habló con escepticismo. Señor Torne, no podemos confiar en alguien que llegó hace unos minutos solo porque pronunció un discurso emotivo. Mark levantó una mano, interrumpiendo a Brian con calma pero con firmeza. Brian se quedó paralizado, con el rostro enrojecido por la confusión y la frustración. Laura Bennett observó en silencio, con curiosidad y sorpresa en sus ojos mientras observaba la postura decisiva de Mark. Ella lo conocía mejor que nadie. Este fue un momento raro en el que Mark Torne realmente cuestionó sus propias creencias incuestionables. Mark miró a Elena con un tono serio y mesurado. Señorita Johnson, ¿realmente cree que puede revertir esta situación? ¿Puedes garantizar que lo que has propuesto salvará nuestra relación con Valerie? Elena respondió sin dudarlo. Sí, señor Torne. No solo lo creo, sino que estoy seguro de ello. Valerie necesita una solución más genuinamente centrada en el ser humano, algo que Morel Corp nunca ha considerado. Si cambiamos nuestro enfoque de los datos brutos a la empatía con el cliente, garantizo que los conservaremos. Mark respiró profundamente, plenamente consciente por primera vez del peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Un fracaso hoy costaría más que dinero. Le costaría la confianza, la reputación e incluso el honor que había construido durante su vida. Pero también entendió que esta era la última oportunidad para salvar el trato. Y Elena era la única persona en la sala que ofrecía una solución realmente diferente. Se volvió hacia Brian y su voz recuperó su habitual firmeza y frialdad. Brian, proporciona a la señorita Johnson toda la documentación del proyecto Valerie de inmediato. Ella liderará el nuevo plan. Los ojos de Brian se abrieron con incredulidad mientras intentaba protestar. Pero señor, ella es solo. Mark lo interrumpió fríamente. No estoy pidiendo tu opinión, Brian. Este fracaso es nuestro y la única solución razonable en esta sala viene de Elena. Si no estás satisfecho, puedes irte ahora. Brian inclinó la cabeza. Su tez estaba pálida,
La ira y la vergüenza se reflejaban en su expresión. Laura permaneció en silencio, pensativa, procesando claramente este cambio radical. Mark se volvió hacia Elena, esta vez con una mirada abiertamente confiada. Entiende que estoy apostando la reputación y el futuro de Morel Corps a tus habilidades. Esta es una decisión sin precedentes para alguien a quien apenas conocemos. Elena asintió resueltamente, sus ojos más determinados que nunca. Lo entiendo, señor Thorne, y le prometo que esta será la decisión más inteligente que haya tomado jamás. Mark se quedó en silencio por un momento, luego finalmente le hizo un gesto para que continuara. Muy bien, señorita Johnson. Necesitamos su plan detallado inmediatamente. Quiero que hoy le presentes directamente a Valerie. Estaré contigo en esa reunión. Elena sintió todo el peso de sus palabras y la inmensa presión que la aguardaba, pero en su interior no había miedo ni duda, solo una determinación ardiente e inquebrantable. Gracias, señor Thorne, respondió con seguridad. No lo defraudaré. En ese momento, Elena se dio cuenta de que había cruzado un umbral crítico. Se prometió a sí misma que demostraría a Mark Thorne y a todos que esta decisión, aunque la más arriesgada que jamás había tomado, era absolutamente la correcta. Elena salió de la empresa, con el corazón aún latiendo desbocado, como si acabara de emerger de un sueño surrealista. Lo que había sucedido en esa enorme sala de conferencias era tan asombroso que aún no podía creerlo del todo. Una suave brisa vespertina le alborotó el pelo, pero no pudo disipar la tensión y la emoción que aún la agobiaban. Se detuvo ante el edificio de Morel Corp, mirando de nuevo su orgullosa fachada, y en ese momento se preguntó si su audaz decisión había sido realmente la correcta. Elena sabía. La presión sobre sus hombros era ahora 100 veces mayor. Todos los ojos, especialmente los de gente como Brian Foster, quien la despidió, esperaban verla fracasar. Apresurándose hacia la parada de autobús cercana, intentó calmarse recordando la excepcional oportunidad que el director ejecutivo Mark Thorne acababa de brindarle. Pero aunque mantuvo la compostura por fuera, la duda seguía resonando en su cabeza. Aún podía oír las miradas burlonas y las duras palabras de esa mañana. La sonrisa desdeñosa de Brian Foster, la fría indiferencia de Laura Bennett, e incluso la idea de que el propio Thorne podría cambiar de opinión en cualquier momento. De vuelta en su pequeño apartamento, Elena se hundió en su desgastado escritorio de madera, el mismo escritorio donde había pasado incontables noches sin dormir dando vueltas a las ideas. Encendió su viejo portátil. La pantalla parpadeó brevemente, recordándole que esta lucha nunca había sido fácil para ella. Respiró hondo y se protegió del miedo y la duda. De inmediato, se sumergió en la investigación, analizando cada detalle del proyecto Valari. Elena se dio cuenta de que Morel Corp había pasado por alto información invaluable oculta en los comentarios de los clientes. Comentarios que parecían simples, pero que contenían la clave para comprender lo que realmente querían sus clientes. Se pasó la noche en vela rodeada de hojas de papel repletas de notas, mapas de emociones y diagramas del recorrido del cliente. Cada uno elaborado con esmero. Elena se negaba a permitir ni el más mínimo error, sabiendo que quienes la esperaban nunca le darían una segunda oportunidad. Mientras tanto, en la oficina de Morel, ahora vacía, Brian Foster estaba sentado solo en la silenciosa sala de juntas. Su rostro aún estaba rojo de ira. Apretó los puños al recordar la mirada segura y desafiante que Elena le había dirigido a Mark Thorne cuando presentó su solución. Nunca imaginó que una mujer como ella, alguien a quien siempre había subestimado, pudiera avergonzarlo tanto. Simplemente tuvo suerte, murmuró Brian con amargura. Pronto se derrumbará bajo presión, y entonces todos verán lo equivocada que fue la decisión de Mark. En la habitación de al lado, Laura Bennett estaba pensativa junto a la ventana, mirando la noche. Aunque no dijo nada, las palabras de Elena sobre la empatía y la experiencia del cliente seguían resonando en su mente. La mente de Elena se agitaba, despertando una duda silenciosa en su interior.
¿Acaso ella y Morel Corp habían sido demasiado orgullosas y ciegamente confiadas, ignorando lo que los clientes realmente necesitaban? De vuelta en el apartamento de Elena, el reloj de pared marcaba las 3 de la mañana. Se recostó en su silla y miró al techo, con cansancio en los ojos, pero determinación en el corazón. Ante ella yacía un plan completamente nuevo, detallado, claro y profundamente humano, diseñado para crear una experiencia intuitiva y acogedora que realmente priorizara al cliente. Elena revisó su propuesta una última vez, con el pulso acelerado por una esperanza feroz. El prejuicio y el desprecio que una vez amenazaron con aplastarla se habían convertido ahora en su mayor motivación para demostrar su valía. Se prometió que, pasara lo que pasara mañana, volvería a Morel Corp con la frente en alto, armada con un plan tan sólido que nadie podría negar su valor. Con esa determinación, Elena cerró los ojos por un breve instante, cobrando fuerzas para el día que se avecinaba, un día que estaba segura sería el punto de inflexión de su vida. Los primeros rayos de sol de la mañana se filtraban a través del amplio cristal de Morel. La sala de conferencias, cadavérica, iluminaba suavemente el rostro de Elena ante la junta directiva, cuyos ojos aún estaban nublados por la duda. Sintió que se le aceleraba el corazón al enfrentarse a las figuras más poderosas de la compañía, especialmente al director ejecutivo Mark Thorne, a la directora Laura Bennett y al jefe de departamento Brian Foster. Un tenso silencio se apoderó de la sala mientras Mark, sentado, escrutaba en silencio cada movimiento de Elena. A su lado, Laura mantenía una expresión tranquila, pero no podía ocultar su curiosidad y preocupación, mientras que Brian, sentado con una pierna cruzada sobre la otra, sufría mirada fija en Elena con una burla apenas disimulada, como esperando a que cometiera un último error. Me gustaría empezar con una historia muy corta, dijo Elena con voz suave pero llena de confianza. Una historia sobre un cliente que casi olvidamos por completo. A medida que avanzaba en el meollo de su propuesta, cada cifra, cada gráfico, cada pequeño detalle se exponía de forma clara, vívida y persuasiva. Atrás quedó el temblor del día anterior. En cambio, su voz sonaba fuerte y segura, cada frase cargaba el peso de una preparación meticulosa y creencia inquebrantable en su solución. Nos equivocamos al asumir que la tecnología y los datos por sí solos fidelizarían a los clientes. El mayor error de Morel Corp fue subestimar el componente emocional de cada experiencia, enfatizó Elena, mirando fijamente al director ejecutivo Thorne. Y esa es exactamente la razón por la que Valerie decidió retirarse. Reveló su nuevo pronóstico. Las cifras, cuidadosamente calculadas, demostraban que si Mororow Corp adoptaba su enfoque, la interacción y la satisfacción del cliente aumentarían drásticamente durante el primer mes. Cada estadística mostrada en la pantalla gigante impactó como un martillo, desmantelando gradualmente el muro de prejuicios que habían construido a su alrededor. La sorpresa se reflejó en los rostros de la sala. Laura Bennett se inclinó hacia adelante, su expresión revelando genuina admiración por primera vez en la reunión. Mark Thorne se incorporó de golpe, abriendo los ojos como platos mientras asimilaba la presentación de Elena. Su duda dio paso a una confianza plena. Solo Brian Foster permaneció indeciso, frunciendo el ceño mientras intentaba una débil objeción. ¿No son estas cifras demasiado optimistas? Estás depositando mucha fe en una solución sin probar. Elena respondió a su desafío con una respuesta clara y decidida. Respuesta. Todas estas cifras se basan en análisis reales del comportamiento de los clientes. Brian, en lugar de esperar a que los clientes se adapten a nosotros, Morel Corp debería adaptarse proactivamente a sus clientes. Brian se recostó, sin palabras. Su ceño fruncido era la única señal de frustración que sentía. Percibió la creciente admiración y confianza en Elena, algo que nunca esperó que se ganara. De repente, Mark Thorne se levantó y se dirigió a Elena con paso decidido, con una seriedad y un respeto que ella nunca antes había visto. La miró a los ojos y luego se volvió hacia la pizarra. Creo que la decisión está clara.
Me pondré en contacto con Valerie ahora mismo para presentarle este nuevo plan. Elena, quiero que me acompañes a esa reunión de hoy. Tú los convencerás personalmente. Una oleada de asombro recorrió la sala. Brian Foster palideció, sin poder creer lo que acababa de oír. Laura Bennett sonrió suavemente. Su mirada hacia Elena era cálida y aprobatoria, algo que Elena nunca había experimentado. Apenas unas horas después, Elena se sentó junto al director ejecutivo Mark Thorne en la sala de juntas de Valerie. En ese momento, habló con absoluta confianza, cada palabra precisa, directa y sincera. Los representantes de Valerie la escucharon atentamente, asintiendo en señal de acuerdo mientras ella describía el nuevo enfoque centrado en el cliente de Morel Corp. Al concluir la reunión, el socio principal de Valerie declaró inequívocamente: hemos decidido continuar nuestra colaboración con Morel Corp. Este nuevo plan es justo lo que necesitamos y tenemos plena confianza en este enfoque. El director ejecutivo Thorne estrechó la mano cálidamente a la líder de Valerie, con los ojos brillantes de orgullo al mirar a Elena. Sintió como si estuviera viviendo un sueño, con la alegría y el alivio inundando su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había salvado un trato de $12 millones, había demostrado su valor a todos los que alguna vez dudaron de ella o la rechazaron. De vuelta en las oficinas de Morel, uno por uno, los directores fueron a felicitar a Elena. Todos excepto Brian Foster, quien permaneció en la sombra, con la amargura y la decepción grabadas en el rostro. Pero Elena sabía que, después de hoy, nadie en Morel Corp volvería a dudar de sus capacidades. Y se prometió. Se convenció de que este era solo el comienzo de los grandes cambios que traería, no solo a la empresa, sino también a su propia vida. Justo después de salvar con éxito el acuerdo con Valerie, el director ejecutivo Mark Thorne hizo otro anuncio audaz. Informó a toda la junta directiva que Morel Corp crearía un nuevo departamento. La División de Conocimiento Humano, dedicado exclusivamente a comprender a los clientes a nivel emocional y experiencial. Y la persona en quien confiaba para liderar esta misión vital no era otra que Elena Johnson. Esta noticia conmocionó a todos los niveles de Morel Corporation. Elena, la mujer negra que una vez habían despreciado y ridiculizado, de repente recibía un papel crucial y sin precedentes en la historia de la empresa. El día que Elena llegó a su nueva oficina como jefa de división, aún la seguían miradas escépticas, pero esta vez no tembló ni se acobardó. Llevaba el mismo blazer sencillo y extra grande y las mismas zapatillas de lona desgastadas, el atuendo que una vez la convirtió en blanco de burlas. Ahora, sin embargo, sus ojos brillaban con orgullo y una confianza inquebrantable. Ese mismo atuendo se había convertido en un poderoso símbolo del arduo camino que había recorrido para llegar a este punto. La presentación inaugural de Elena ante el equipo directivo y el personal tuvo lugar en la sala de conferencias más grande de Morel. Antes un lugar de sonrisas desdeñosas, ahora repleto de gente llena de curiosidad y tensión. Mark Thorne se sentó en la primera fila. A su lado, Laura Bennett, quien por primera vez mostró abiertamente buena voluntad y respeto hacia Elena. Brian Foster se quedó atrás, con expresión aún fría, sus ojos revelando ira y descontento, como si aún le costara aceptar la nueva realidad. Elena subió al podio, recorriendo con la mirada al público. Su voz era suave, pero se transmitía con claridad y fuerza. Sé que muchos de ustedes aún dudan de la decisión de colocarme aquí, pero esa misma duda es lo que Morel Corp necesita para pasar página. Una página que no se trate solo de números, sino de personas reales. En lugar de tablas vacías o estadísticas confusas, Elena compartió pequeñas pero sinceras historias de clientes, algunas que la compañía había pasado por alto en sus decisiones basadas en datos. Cada relato llegó al corazón de los oyentes, revelando por primera vez que, detrás de cada fría estadística se escondía una persona real con emociones y necesidades genuinas. Poco a poco, las miradas en la sala comenzaron a cambiar.
Quienes antes dudaban y desestimaban a Elena no podían apartar la mirada, no solo porque sus palabras eran convincentes, sino por su sinceridad, fuerza y fe en lo que decía. Laura Bennett ya no pudo contener la compostura. Fue la primera en aplaudir cuando Elena concluyó una sección clave de su presentación. Brian Foster se sentó al fondo intentando mantener una expresión neutral, pero ni siquiera él pudo ocultar un destello de duda en sus ojos. No podía negar la precisión y el valor de las ideas de Elena. Finalmente, Elena fijó su mirada en el director ejecutivo Mark Thorne y habló con su voz más fuerte hasta la fecha. Siempre hablamos de innovación, pero ¿nos hemos atrevido alguna vez a cambiar de verdad? Hoy, estoy aquí para prometer que Morel Corp ya no perseguirá hojas de cálculo sin alma. Escucharemos más, empatizaremos más y crearemos lo que nuestros clientes realmente necesitan. Sus palabras dejaron la vasta sala de conferencias en absoluto silencio durante unos segundos, como si todos estuvieran absorbiendo la realidad de una corporación moral completamente nueva, una que Elena había esbozado con sus palabras y su inquebrantable determinación. Entonces Mark Thorne se puso de pie primero, con un aplauso vigoroso y resonante, como si estuviera desterrando sus propios prejuicios y errores. Laura Bennett le siguió, poniéndose de pie y aplaudiendo, y uno a uno, toda la sala se puso de pie. El sonido de los aplausos llenó la sala, poderoso, genuino, rebosante de admiración y respeto por la mujer que los había hecho reexaminarse. En ese momento, Elena sintió que realmente había alcanzado una nueva cima, no por poder o título, sino porque se había ganado el respeto de quienes una vez la menospreciaron. Solo Brian Foster permaneció sentado hasta el final, levantándose a regañadientes con la amargura y la frustración aún grabadas en su rostro. Pero a Elena ya no le importaba. Sabía que, a partir de ese momento, nadie en Morel Corp podría dudar de sus habilidades ni del verdadero valor que aportaba. Ese día, Elena no solo se convirtió en la jefa de una nueva división. Más importante aún, se convirtió en el símbolo más fuerte del cambio y el progreso que Morel Corp jamás había visto. Y juró que cada paso que diera de ahora en adelante sería valiente, sin ceder jamás a los prejuicios. Los aplausos se apagaron y el director ejecutivo, Mark Thorne, se puso lentamente de pie. En ese instante, todas las miradas de la sala se volvieron hacia él, curiosas y expectantes. El corazón de Elena dio un vuelco cuando el hombre más poderoso de Morel Corp subió al podio. La fría arrogancia que una vez lo definió había desaparecido, reemplazada por una sinceridad reflexiva. Antes de terminar la sesión, comenzó Mark con voz resonante y cálida. Me gustaría tomarme unos minutos para abordar algo extremadamente importante. La habitación cayó en un profundo silencio. Podías escuchar cada respiración. Brian Foster frunció el ceño, incapaz de ocultar su incomodidad e incertidumbre ante la expresión seria en el rostro del CEO. Laura Bennett se sentó más derecha, con la mirada fija, sintiendo que algo importante estaba por venir. Mark miró directamente a Elena, su mirada ahora llena de arrepentimiento y gratitud, emociones que nunca antes había expresado tan abiertamente. Elena, te debo una disculpa sincera, continuó, bajando la voz, pero cada palabra clara y poderosa. Me equivoqué al juzgarte con prejuicios desde el principio. Dudé de ti por tu apariencia, tus antecedentes, cosas que nunca debieron importar en una empresa que se enorgullece de valorar a las personas. El aire pareció quedarse en silencio y todas las cabezas se giraron en señal de asombro ante esta admisión pública del hombre más poderoso de la compañía. Brian Foster permaneció inmóvil, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira al darse cuenta de que esta disculpa no era solo la confesión de Mark, sino una reprimenda indirecta a su propia actitud anterior. Una vez creí que los números y los datos eran la clave definitiva para el éxito. Mark continuó, su voz cada vez más fuerte y enfática. Pero Elena me mostró que el verdadero valor de Morel Corps radica en la empatía y la comprensión de nuestros clientes. Hizo una pausa y miró a cada persona en la habitación como si enviara un mensaje vital desde el fondo de su corazón.
Con efecto inmediato, me comprometí a transformar la cultura de Morel Corps. No toleraremos más ninguna forma de racismo, prejuicio o desigualdad. Y para demostrarlo, declaro que Elena Johnson será a partir de hoy un símbolo de este poderoso cambio, un símbolo de justicia, diversidad e igualdad en nuestra empresa. Girándose para mirar a Elena, inclinó la cabeza suavemente en un gesto sincero, su voz temblaba con genuina emoción. Elena, lo siento mucho, no solo por subestimar tus capacidades, sino por dejar que prejuicios ciegos eclipsen el verdadero valor de alguien tan excepcional como tú. Gracias por ayudarme a ver este error, y gracias por salvar no solo un contrato crucial, sino el alma y el futuro de Morel Corp. Elena permaneció completamente quieta, con lágrimas en los ojos, pero mantuvo la cabeza en alto. Ella sostuvo la mirada de Mark con gratitud, fuerza y orgullo. En ese instante se dio cuenta de que ya no era la mujer tímida con un blazer enorme. Se había convertido en un poderoso emblema de lo que es justo y correcto. Laura Bennett fue la primera en ponerse de pie y aplaudir, lo que provocó una ola de aplausos en toda la sala. Incluso Brian Foster, de mala gana y todavía resentido, se puso de pie, aunque su expresión seguía siendo conflictiva. Lo que importaba fue que en ese momento toda la empresa se unió detrás de una nueva visión para Morel Corp, una a la que Elena había abierto la puerta. Una vez más, Mark Torne se volvió hacia Elena, con una voz al mismo tiempo emotiva y decidida. A partir de hoy, prometo que Morel Corp siempre defenderá los valores que Elena representa. Empatía, justicia y una postura firme contra cualquier forma de prejuicio. Con esa declaración, Elena supo que finalmente había superado hasta la última barrera. Y por primera vez, sintió profundamente que cada dificultad y dolor había valido la pena. Ella comprendió que a partir de ese momento, no solo Morel Corp, sino su propio mundo realmente habían dado un nuevo paso, una página que ella escribiría con su propia fe y una fuerza inquebrantable. En el momento en que concluyó la sincera disculpa del director ejecutivo Mark Torne, la historia de Elena se extendió rápidamente por Morel Corp y más allá de sus muros, inspirando a comunidades de todo el mundo. Elena Johnson, la mujer negra que una vez entró al edificio más poderoso de la ciudad vestida de civil y con zapatos de lona, ahora se había convertido en el símbolo viviente de la superación de los prejuicios y la injusticia. La noticia del extraordinario viaje de Elena fue recogida por los principales medios de comunicación. Artículos, entrevistas y segmentos televisivos relataron cómo una mujer que alguna vez fue rechazada por el mundo demostró su verdadera fuerza a través de la inteligencia, el coraje y la perseverancia inquebrantable. En poco tiempo, Elena se convirtió no solo en el orgullo de Morel Corps, sino en un faro de esperanza para innumerables personas que habían sido subestimadas por los prejuicios y la injusticia. Llegaron cartas de todo el país agradeciéndole por darles el coraje para creer en su propio valor y enfrentarse a los obstáculos de la sociedad. Sin embargo, dentro de Morel Corp, la aceptación de esta nueva realidad no fue universal. Brian Foster, aunque obligado a permanecer en silencio ante el innegable éxito de Elena, hervía de amargura. Se resistió en silencio, convencido de que los logros de Elena eran mera suerte o un error casual de Mark Torne. Pero cuando miró a su alrededor y vio el poderoso cambio en la actitud de sus colegas, Brian sintió quizás por primera vez que él mismo era el que se había quedado atrás. Por el contrario, Laura Bennett experimentó una transformación completa. Ya no era solo una partidaria, sino que se convirtió en la aliada más cercana de Elena en el avance de la nueva cultura en Morel Corp. Una cultura definida por la justicia, la diversidad y el respeto. Una tarde, después de otro día significativo, Elena estaba parada frente a la gran ventana de su nueva oficina, mirando hacia la bulliciosa calle por donde una vez había caminado, con miedo y dudas. Ahora no sentía miedo, solo un profundo orgullo y confianza en que sus pasos, antes pequeños, se habían convertido en saltos gigantes que transformaban tanto una comunidad como una cultura corporativa. Un suave golpe en la puerta interrumpió su ensoñación. El director ejecutivo Mark Torne entró sonriéndole amablemente a Elena.
Acabo de recibir una carta muy especial, dijo, colocando un sobre en su escritorio. Deberías leerlo tú mismo. Elena lo abrió y leyó las palabras escritas a mano de una adolescente negra, con el corazón henchido de emoción. Querida señorita Elena, su historia me ha dado la esperanza de que algún día yo también podré lograr cosas increíbles como usted. Gracias por ser usted misma y mostrarme que nunca debo rendirme ante los prejuicios. La voz de Elena se quebró mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Al mirar a Mark, quien le devolvió la mirada con calidez, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Elena, no solo has cambiado Morel Corp. Estás cambiando el mundo para los jóvenes, dijo en voz baja. La historia de Elena Johnson se convirtió en un testimonio viviente de un poderoso mensaje compartido a través de fronteras e idiomas. Nunca juzgues a nadie por su apariencia, color de piel ni antecedentes. El verdadero éxito llega cuando superamos los prejuicios y creemos en nuestro talento, perseverancia y valentía. Hoy, Elena Johnson se erige como un símbolo que el mundo no puede evitar aplaudir. Un símbolo de resiliencia, valentía y victoria sobre los prejuicios. Su trayectoria nos recuerda que quienes una vez fueron subestimados pueden ser precisamente quienes inspiran la mayor admiración del mundo. Si la historia de Elena te parece significativa e inspiradora, dale a me gusta, comparte el video y suscríbete para seguirnos y ver más historias geniales. Gracias por ver el video.